Bien, jóvenes, me alegra saludarlos. El día de hoy estaremos trabajando un tema de química. La semana pasada estuvimos hablando en clase acerca de algunos óxidos muy especiales y el día de hoy estaremos trabajando con un ejercicio que les voy a dejar acá y adicional a eso también les voy a dar algunos ejemplos de óxidos un poquito diferentes a los que vimos la semana anterior. Así que vamos entonces con los ejemplos. Fíjense que primero en el ejercicio que les voy a dejar, se les pide a los estudiantes que den el nombre de los compuestos que se le dan. Pero antes de eso, solo quiero que ustedes recuerden, y para eso voy a compartirles pantalla, cuáles son los metales, aquí están colocados de color celeste, con los que podemos combinar al oxígeno para formar óxidos. Entonces, en su tabla periódica, vean ustedes estos que se encuentran aquí de color celeste, que son los que precisamente nos van a servir a nosotros para formar óxidos. Luego del otro lado aparecen, si ustedes se pueden guiar por esta tablita, lo pueden hacer. Aparecen los que son semimetales que están entre los no metales y los metales, con ese color rojizo. Y luego en color verde aparecen los no metales, pero el día de hoy lo que nos concentra la atención es en los metales, color celeste. Salimos entonces de compartir y vamos a ir directamente con los casos que yo les mencionaba. Entonces en el ejercicio van a venir dar el nombre de unos compuestos que yo les voy a dar, las fórmulas, y luego en el otro yo les voy a dar los nombres y ustedes deberán de escribir la fórmula. Así que veamos a continuación lo que les voy a escribir en el pizarrón. Y voy a escribir dar el nombre. Ya ubicaron ustedes cuáles son entonces los metales, cualquiera de esos elementos, y yo podría utilizar para que ustedes le den el nombre. Dar el nombre en el sistema clásico, que es en el que estamos trabajando. En el sistema clásico. El sistema clásico va a implicar que tenga las terminaciones oso cuando se usa el menor de los números de oxidación o de valencia que tiene el metal. Y cuando termina en ico es porque estamos utilizando, cuando tenemos la terminación ico es porque estamos utilizando el mayor de los números, de los dos números de oxidación que van a tener los metales de los que vamos a platicar. Veamos entonces el primer caso. Fíjense que el sodio está en la columna 1. Ya hemos dicho que si están en la columna 1, su número de valencia va a ser más 1. Lo escribo acá, pero no se deben de escribir cuando ya estoy escribiendo la fórmula. El oxígeno hemos dicho que va a actuar con -2. Entonces, ese número 2 es el que se pasó para acá. Y el número 1 debería de aparecer acá, pero el número 1 nunca se escribe. Entonces, por eso aparece la fórmula de esta forma. Voy a borrar el numerito y ahora le vamos a dar el nombre. Recuérdense que un óxido se forma cuando se combina un metal con el oxígeno. Entonces, en este caso, el nombre va a ser óxido de sodio. Cuando los metales tienen solo un número de valencia o número de oxidación, entonces yo puedo decir óxido de sodio, mencionando al final el nombre del metal. Ahora, si no, también es correcto decir óxido y hacer que termine en ico. Recuérdense que cuando un metal tiene solo un número de valencia o de oxidación, yo, si quiero usar una de las dos terminaciones, la única que puedo usar tendría que ser la terminación ico. Entonces, por eso va a ser óxido sódico. Ahí estamos con con la primera fórmula y los nombres. A ver, un ejemplo número 2. El beridio, metal
está en la columna 2A, y el oxígeno. Recordando otra vez, el oxígeno, su número de valencia o oxidación, que hemos dicho que normalmente va a usar es -2. Y el berilio, como está en la columna 2A, va a utilizar +2. Cuando estos números se pueden simplificar, tengo la obligación de hacerlo. La mitad de 2 es 1, pero el 1 no se escribe. La mitad de -2 es 1, pero el 1 no se escribe. Bueno, ahora como me interesa dejar solo la fórmula, entonces esos numeritos que me sirvieron para poder escribir bien la fórmula, los borro. Y ahora le vamos a dar el nombre a este compuesto. Puedo decirlo porque el berilio solo tiene un número, y si tengo un número, entonces yo puedo decir óxido, y el de la O, óxido de berilio. Óxido de berilio. También yo puedo decir óxido, y como les repito, cuando un metal, un elemento metal, tiene solamente un número de valencia, entonces yo puedo hacer que termine en ico. De las dos terminaciones, cuando un elemento tiene solo un número de valencia o oxidación, solo podría terminar en ico. Óxido berílico. Óxido berílico. Está la terminación ico y aquí también está la terminación ico. Entonces, cualquiera de las dos terminaciones puede tener. Voy a borrar acá. Como ustedes lo tienen en el video, entonces lo pueden volver a ver si quieren revisar el caso anterior. Vamos a buscar acá. 3. El ejemplo 3 está formado por el radio, que está en la columna 2A, y el oxígeno. Repito, el oxígeno solo puede actuar con -2. Hay otros compuestos donde el oxígeno puede actuar con -1, pero solo es un tipo y en este caso parecería peróxidos. Pero no es este peróxido, son óxidos. Entonces, el oxígeno actúa con -2, el radio está en la columna 2 y solo tiene un número de valencia o oxidación y es +2. La mitad de 2 es 1, pero no se escribe. La mitad de 2 es 1, pero no se debe de escribir. Como ya tengo bien escrita la fórmula, entonces voy a escribir el nombre. Recuérdense que el radio solo tiene un número, y cuando tienen un número, en el sistema clásico deben de terminar en oso o en ico, pero si tienen solo un número, siempre van a terminar en ico. Veamos el primer nombre. Óxido de radio. Entonces, el primer nombre puede ser solo mencionando la palabra óxido y el nombre del metal. Óxido de radio. Y el otro nombre que yo le puedo dar es óxido y lo tengo que hacer terminar en ico. Rádico. Radio. Ahí está. Óxido rádico. Y vamos con el ejemplo número 4. Número 4. Vamos a utilizar el talio y el oxígeno. Aquí hay una situación muy particular, porque de todos los compuestos de los óxidos, el talio tiene dos números. En cambio, en este caso, hay números. Imagínense que aparecen estos números acá. Esto significa que el oxígeno normalmente con -2, entonces ahí está su número. Número 3, el talio está utilizando 3. Recuerden que el talio tiene dos números de valencia o de oxidación. Esos dos números son el 1 y el 3. Esos son los dos únicos números que tiene el talio. Pero está utilizando el número 3, aquí lo podemos ver. Eso significa que entonces, cuando usa su mayor número, porque como tiene 1, si tiene 1, tiene que terminar en oso. Pero cuando tiene 3, debe terminar en ico. Este caso no se puede decir óxido talio, no, porque aquí ya el talio estamos viendo que tiene dos números. Entonces, si estuviera utilizando el 1, tendría que terminar solamente en oso en el sistema clásico,
Y si está utilizando el 3, debe de terminar solamente en ico. Vamos a borrar acá y le vamos a dar el nombre. Entonces, este óxido solo tiene un nombre en el sistema clásico. Óxido tálico. Óxido tálico. Muy bien. La explicación para cuando a mí me van a dar la fórmula y me piden escribir el nombre. Vamos a borrar acá y vamos a escribir las nuevas instrucciones. Y después voy a escribirles cuál es el ejercicio que hay que resolver. Vamos a ver acá. Ahora, escribir la fórmula. Escribir la fórmula. Veamos. Número uno. Número uno es óxido plúmbico. Recuérdense en la clase anterior que fue cuando hablamos de óxidos especiales. Entonces, en este caso, el plomo, observamos en la tabla periódica, y el plomo tiene dos números de valencia o de oxidación. Tiene más 2 y tiene más 4. Si está utilizando la terminación oso, es porque está usando el 2. Y si tiene la terminación ico, es porque está usando el número más grande, que es el 4. Ya con eso yo ya puedo saber cómo se va a escribir. Recuerden que los óxidos, esos compuestos, primero se escribe el metal, en este caso es el plomo, después se escribe el oxígeno. Yo ya sé que el oxígeno va a actuar con -2, pero ahora recuérdense que la terminación ico me hace ver que el plomo está actuando con 4. Estos dos números se pueden simplificar, es decir, yo les puedo sacar mitad. La mitad de 2 es 1 y el 1 nunca se escribe. Y la mitad de 4 es 2. Y ahí ya quedó bien escrito entonces la fórmula de ese compuesto. Ese compuesto se llama óxido plúmbico. Vamos por acá. Volver a revisar el caso, pues simplemente óxido cuproso. Óxido cuproso. Observe la terminación os. Y el cobre, yo puedo ver en la tabla periódica que tiene dos números de valencia. Tiene más 1 y tiene más 2. Si utiliza el 1, debería de terminar en os. Si utiliza el 2, debería de tener la terminación ico. Si ustedes se dan cuenta, tiene la terminación os. Significa que el cobre va a estar actuando con 1. Entonces la fórmula va a ser la siguiente. El oxígeno ya sé que actúa con -2. Pero ahora el cobre, como tiene la terminación 1, está actuando con 1. El 1 nunca se escribe, entonces no lo debo de escribir acá. Pero el 2 sí lo debo de escribir. Y entonces, ahí ya tenemos, fíjense que estoy borrando los numeritos de arriba porque no deben de aparecer. Entonces, ahora ya vimos cómo se escribe el óxido cuproso. Ahí lo tenemos. El número 3. El número 3 es óxido niqueloso. Óxido niqueloso. Ahí podemos observar que el níquel tiene dos números de valencia u oxidación. Tiene más 2 y tiene más 3. Entonces, tiene la terminación oso, significa que está usando el menor número. Porque cuando usa el menor termina en oso. Y cuando usa el mayor termina en ico. Entonces, este compuesto me quedaría así. Si está teniendo la terminación oso, está usando 2 el níquel. Y el oxígeno, pues se actúa con -2. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 1. Como en los dos casos me da 1, no se debe de escribir el número 1. Se borran estos numeritos y ya quedó la respuesta correcta.
Tenemos la fórmula del óxido níquel. Número 4. Óxido de tecnecio. Óxido de tecnecio. Muy bien. Aquí hay una situación muy particular. Ya ustedes se dan cuenta de que el tecnecio es. Entonces, el primero que se escribe, volvemos a repetir otra vez, es el metal. Y luego después se escribe el oxígeno. Ustedes pueden observar en la tabla periódica, el oxígeno siempre va a actuar con -2. Los peróxidos, ya dijimos donde va a actuar con -1. Pero el tecnecio tiene un solo número de oxidación y es 7. Entonces estos numeritos se cruzan. El 7 se viene para acá y el 2 se viene para acá. Y entonces ahí quedó la fórmula del óxido de metal para poder resolver el ejercicio que a continuación vamos a hacer. Muy bien, entonces ahí están los nombres. Los últimos tres que les estoy dando acá, recuerden que lo vimos en la clase anterior con óxidos especiales. Si tengo la oportunidad, entonces presentaremos nuevamente la clase donde vimos los casos especiales. Muy bien, así que
Ahí tenemos la tarea de química. Me alegra saludarlos y cumplamos con la entrega de esta tarea. Que Dios los bendiga.